Dios me le bendiga. Le doy la bienvenida a este tiempo en el cual usted y yo juntos meditaremos en la palabra de Dios. De seguro ha escuchado algunas personas decir que no se puede obedecer lo que la palabra de Dios manda. Incluso dentro de la misma iglesia, algunos hermanos están muy de acuerdo con este tipo de pensamiento. Pero, ¿usted qué piensa? ¿Será acaso que es imposible cumplir lo que la palabra de Dios nos manda? ¿Qué piensa usted? Y, si es posible, ¿cómo hacerlo? Si usted está interesado en obedecer la palabra de Dios, pero hasta la fecha usted aún se ha estado preguntando cómo hacerlo, pues déjeme decirle que hoy tendremos respuesta a esta pregunta por medio de la palabra del Señor. Demos lectura al pasaje que corresponde en esta ocasión, y es el Evangelio según Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22, y vamos a leer del verso 34 al verso 40. Mateo, capítulo 22, versos 34 al 40. Y leemos la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos enseñe a través de su palabra. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por esta bella oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Señor, te rogamos que nos perdones por nuestros pecados y límpianos de toda maldad en el nombre poderoso de Jesús para la alabanza de tu gloria. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe por medio de tu palabra en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Veamos qué es lo que está pasando acá. Jesús ya venía de estar teniendo sus encuentros con diferentes grupos. Ya se ha enfrentado a los herodianos y a los saduceos. En este pasaje que acabamos de leer, le toca enfrentarse a los fariseos. Y veamos acá. Veamos el primer escenario que se presenta en el verso 34. Y es, los fariseos ante el maestro. Mira el verso 34. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. En este versículo vemos dos grupos. ¿Quiénes son? Pues bien, los fariseos y los saduceos eran dos grupos de religiosos de la época. Ellos venían ya discutiendo con respecto a ciertas diferencias de doctrinas. Entre estas diferencias está la doctrina de la resurrección, ya que los saduceos
no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí creían en la resurrección. Pues entonces, los fariseos, en todo este tiempo que venían discutiendo con los saduceos, jamás habían encontrado un argumento para dejar callado a los saduceos con respecto a esta doctrina. Pero Jesús, en la respuesta que les ha dado a los saduceos referente a la resurrección, Jesús los deja callados. Jesús está presentando o les da una victoria teológica a los fariseos sobre los saduceos. Sin embargo, los fariseos, en su afán de destruir a Jesús, no se dieron ni cuenta de que Jesús le está dando la victoria teológica sobre los saduceos. Y este es el escenario que se ve en el verso 34. Los fariseos ante el maestro. Pero veamos el otro escenario. Verso 35. Veamos acá. Y el otro escenario es interrogando al maestro. Rogando al maestro. Veamos el verso 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, entonces, veamos, ¿quién era quien iba a interrogar a Jesús según este versículo? Dice que no era cualquier líder fariseo, era alguien especial, era un intérprete de la ley, dice este verso. O sea, que era una persona que la mayor parte de su vida la había dedicado a estudiar, a interpretar y a enseñar la ley. La persona que está por interrogar a Jesús es una persona que es experta en la ley. Pero bien, ¿con qué intención este experto de la ley le hará la pregunta al Señor Jesús? ¿Será con la intención de aprender del maestro? El mismo pasaje lo dice. Dice, preguntó por tentarle. La intención de hacer la pregunta era para tentar al maestro. Recordemos que en el griego la palabra tentar también significa probar. Por lo cual la pregunta que esta persona le haría sería para probarle. Verso 36, vemos la pregunta maliciosa o la pregunta trampa. Mire el verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Este experto de la ley le está preguntando a Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y es que los líderes religiosos habían clasificado la ley por orden de importancia. Y entre ellos venían ya mucho tiempo discutiendo de que cuál era la ley más importante. Y ni ellos mismos se habían quedado de acuerdo, ya que para unos el mandamiento más importante era guardar el sábado. Para otros, el mandamiento más importante era la circuncisión. Y había otro grupo que el mandamiento más importante era el reconocer que hay un solo Dios verdadero. Entonces, cuando usted ve esta pregunta, usted tal vez se preguntará, ¿y por qué una pregunta trampa? Pues déjeme decirle, esta pregunta es bien similar a las que en este capítulo anteriormente ya le habían hecho los discípulos de los fariseos junto con los herodianos a Jesús con respecto a pagar al tributo al César. Recordemos esa escena.
donde los fariseos mandan a sus discípulos, pero acompañados de los herodianos, a preguntarle a Jesús si era lícito pagar tributo al César. O sea, si era permitido pagar impuesto a César. Y le hacen la pregunta: Maestro, ¿es lícito pagar tributo al César? Y es que aquí era una pregunta trampa, dado de que si el Señor respondía que sí era permitido o sí era lícito pagar tributo al César, el Señor se echaba en contra a los israelitas. Pero si el Señor decía que no era permitido, que no era lícito pagarle tributo al César, ahí estaban los herodianos. Y entonces Jesús se iba a echar en contra a los militantes de Herodes e incluso al imperio sobre él. Pues algo así viene esta pregunta que le está haciendo este experto de la ley, cuando le dice cuál es el mandamiento más importante. Porque si Jesús decía que el mandamiento más importante era guardar el sábado, se iba a echar en contra a los que creían que el mandamiento más importante era la circuncisión o el reconocer que hay un solo Dios verdadero. O si el Señor Jesús respondía que el mandamiento más importante era el reconocer que hay un solo Dios verdadero, entonces se echaba en contra a los que creían que era guardar el día sábado o los que creían que era la circuncisión. Entonces, por aquí va la cosa de esta pregunta. Espero haberme dado a entender con respecto a dónde estaba la malicia o la trampa en esta pregunta. Pues bien, pasemos al tercer escenario. Y ese tercer escenario es el punto medular de esta enseñanza, por lo cual aconsejo, pongamos mucha atención, ya que esto es muy importante, ya que en este versículo que siguen, vemos este otro escenario y es la respuesta inesperada. Como ya vimos, los fariseos habían tendido una trampa con esta pregunta y esperaban que Jesús diera una respuesta diciendo, este es el mandamiento. No, es este. Pero la respuesta que el Señor Jesús les da, eso no se la esperaban ellos. Veamos acá. Verso 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Respuesta inesperada. Los dejó callados. Pero, ¿qué era lo que estaba dando a entender Jesús con esta respuesta? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Amar a Dios con toda la razón, con toda tu alma, con todos los sentimientos, con toda tu mente, con la voluntad. Y es que estos serían los tres aspectos de la personalidad. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo era, amen al Señor con todo lo que son, con todo lo que usted es, ame al Señor. Eso es lo que el Señor Jesús dice acá. Entonces, bien, el Señor Jesús acá les estaba presentando una forma positiva de ver la ley, ya que ellos se preocupaban más por los mandamientos que no podían cumplir, mientras que aquí el Señor Jesús les expone, amen al Señor. Y al amar al Señor, podrán cumplir lo que el Señor manda. Por ejemplo, cuando usted ve y va acá a Éxodo capítulo 20, ahí usted encontrará los mandamientos que el Señor pone. Y es que si ama a Dios, ponga atención en esto, si ama a Dios, no tendrá dioses ajenos. Si ama a Dios, no hará imagen
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si ama a Dios, no se inclinará a ellas, ni las honrará. Si ama a Dios, no tomará el nombre de Dios en vano. No tomará el nombre de Dios sin importancia. Si ama a Dios. Hace algunos años atrás, un pastor, hablando con respecto a este tema, trajo a su memoria las palabras de Agustín. Agustín decía, ama a Dios y haz lo que quiera. Y es que amar a Dios, es claro que todo lo que se hace y amando a Dios no va a hacer nada que perjudique el nombre de Dios. No va a hacer nada que bote el testimonio de Dios, sino que al contrario, todo lo que haga, si amo a Dios, será para su gloria, para su honra, para dar testimonio de un Dios vivo, lleno de misericordia y de amor. Entonces, la respuesta que el Señor Jesús les da, amen a Dios con todo lo que son. Sin embargo, en esta respuesta agrega algo más. Mire el verso 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor Jesús da un segundo mandamiento y es amar al prójimo. Pues bien, ¿por qué el Señor Jesús lo dijo? La cuestión es que para decir el primer mandamiento es porque se lo preguntaron. Le dijeron cuál es el mandamiento más importante. Y claro, él dijo amar a Dios. Pero en ningún momento le preguntaron cuál es el segundo. Sin embargo, él lo dijo. La pregunta es, ¿y por qué lo dijo? Entonces, la respuesta es, porque de este depende que se cumpla el primero. Si no puede cumplir este mandamiento, no podrá cumplir el primero. En otras palabras, si no ama al prójimo, no podrá amar a Dios, aunque se llene la boca diciendo que lo ama. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué esto es así? ¿Por qué si no cumplo el primero, si no cumplo el segundo, no voy a poder cumplir el primero? ¿Por qué esto es así? Bueno, la respuesta usted la puede encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 27, donde dice que el Señor nos ha hecho a imagen y semejanza suya. Por lo cual, cuando usted ama a su prójimo, está amando la imagen y semejanza de Dios. El apóstol Juan afirma esta idea en su primera carta. Ve ahí, primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Mire lo que dice. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Y es que en estos dos mandamientos que el Señor ha dado, amar a Dios y amar al prójimo, el Señor les está resumiendo los 10 mandamientos y otras leyes morales.
Por ejemplo, si usted ama a su prójimo, honrará a su padre y a su madre. Si usted ama a su prójimo, no matará. Si usted ama a su prójimo, no cometerá adulterio. Si usted ama a su prójimo, no hurtará. O sea, no tomará de lo que no es suyo. Si ama a su prójimo, no hablará en mal de él. O sea, no va a andar levantándole calumnias, no va a andar levantándole chambre, porque ama a su prójimo. Si ama a su prójimo, no codiciará los bienes o condiciones en las que se encuentre. O sea, no lo va a envidiar. Y mire el verso 40, regresemos al texto base de Mateo es nuestro texto base. Mateo, capítulo 22, verso 40. Luego de que el Señor Jesús ha dicho estos dos mandamientos, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la palabra de Dios. De estos dos mandamientos depende que usted pueda cumplir lo que el Señor le manda a través de su palabra. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en este pasaje, quiero dejarle con dos preguntas para que las pueda discutir ahí con su familia. Dos preguntas. La primera, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? De acuerdo a lo que hemos leído acá y hemos escudriñado acá, ¿cómo demostramos que amamos a Dios? ¿Será que si nos congregamos es una muestra real de nuestro amor a Dios? ¿Será eso? Segunda pregunta con los que los quiero dejar. ¿Qué es más fácil o más cómodo? ¿Amar al prójimo o amar a Dios? Piense primero bien la respuesta que va a dar, porque es de acuerdo a lo que acabamos de meditar en este pasaje. Y los dejo con estas dos preguntas para que usted ahí interactúe con su familia. Y es que la esencia del evangelio, la esencia del cristianismo, se encuentra en este pasaje. Amar a Dios y amar al prójimo. Cuando usted ama a su prójimo, entonces está amando a Dios. Demos gracias al Señor por su palabra. La verdad es que es muy bueno meditar en la palabra de Dios. Nos ayuda mucho en nuestro crecimiento espiritual. Antes de orar, yo quiero hacer una invitación. Si hay una persona que ha escuchado este mensaje, esta meditación, y aún no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tal vez porque está pensando de que no podrá cumplir lo que el Señor manda a través de su palabra. Déjeme decirle, el Señor le está llamando en este momento. Y Él ha prometido estar con usted hasta el fin del mundo. Ame a Dios. Ámelo con todo lo que usted es. Le invito a que se acerque al Señor Jesús y confiese su pecado. Y el Señor Jesús le perdonará todos sus pecados y le hará una nueva criatura. También quiero invitar, si hay algún hermano o ninguna hermana que ya ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero por algún motivo se ha alejado de Él y que no se acerca porque también está pensando no poder cumplir.
pues el Señor le está diciendo que se ponga a cuentas con Él. Él está para ayudarle. Él lo sabe. Así que ore conmigo para que sea el Señor quien nos ayude a retener su palabra y ponerla en práctica. Bendito Dios y Padre eterno, te doy las gracias por tu palabra. Señor, te rogamos por esa persona que ha decidido reconocerte a ti como su Señor y Salvador, que seas tú que le provea los medios para que día a día se pueda acercarse a ti, para que tú mandes, Señor, a uno de tus siervos que lo pueda guiar para poder conocerte más y más por medio de tu palabra. De igual manera, por nuestros hermanos que han decidido ponerse cuenta contigo, Señor, te pido que sea el Espíritu Santo obrando en su vida. Y a nosotros, Señor, te pedimos de que nos ayudes a retener lo que hemos aprendido y escuchado de ti en esta noche. En el nombre de Jesús, para la alabanza de tu gloria. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor por su palabra. Bien, tengo unos anuncios y uno de ellos es de que mañana es domingo y mañana se transmitirá el culto devocional de la Iglesia Evangélica Central Misión Centroamericana. Yo dejaré el enlace en la descripción del video para que usted pueda conectarse el día de mañana, domingo, a las 9 de la mañana. Es de mucha edificación porque ahí se expone la palabra de Dios. También, en el transcurso de la semana, hay ciertos tiempos cómo acercarnos al Señor. Por ejemplo, el día lunes tenemos culto de oración a cargo del hermano Pastor Obed Murcia y su esposa, 6:30 de la tarde. Día miércoles tenemos enseñanza bíblica a cargo del pastor Miguel Ángel Reyes, 6:30 de la tarde. Día viernes de eclesía a cargo del pastor de jóvenes Germán Hernández, 6:30 de la tarde. Y el día sábado nos volvemos a encontrar usted y yo para seguir meditando en la palabra de Dios, ya que es muy edificante, siempre a la misma hora, 7 de la noche. Si usted me está viendo o está viendo este mensaje a través de Facebook, yo le invito que pase al canal de YouTube y pueda suscribirse, porque vamos a seguir subiendo temas y próximamente vamos también a transmitir 2 días a la semana. Ya se está trabajando en lo que vamos a transmitir el otro día. También otro anuncio es que en Iglesia Evangélica Central Misión Centroamericana hemos venido trabajando con este proyecto de grupos en casa, a los cuales llamamos grupos ágape, porque la intención es de que por medio de las casas mostrar el amor de Dios, ese amor por medio del Evangelio, ese amor incondicional de Dios. Pues este mes de julio, este es el mes de aniversario de este proyecto. A partir del otro sábado vamos a tener testimonios de hermanos o hermanas que son anfitriones de estos grupos, sus experiencias, así como también testimonios de los que lideran estos grupos. Así que desde ya quedan invitados para el próximo sábado para desarrollar otro tema y meditar en la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es todo. Suscríbanse porque pronto vamos a seguir transmitiendo 2 días a la semana. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones aquí en YouTube
y pueden ver también en Facebook. Que el Señor me les bendiga, cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones, mis hermanos.